Navegando aquí hacia el centro del corazón de Oviedo. En Oviedo tenéis muy interiorizado lo de Ubieu. Menos de lo que me gustaría. Vamos a ver si tomamos algo, si grabamos un poquitín. Ubieu, el señor mayor molestando. Que te lo hagan a ti. Me acuerdo de Laura por Cornellá pitando en el carril bici. Le daba al timbre y luego decía, vieja, apártate. ¿Qué entramos a San Francisco o quieres dar una vuelta por Oviedo? ¿Qué quieres hacer? Venga, vamos a tirar un poquitín ahí a dar un paso. Vamos hasta la catedral. Luego enseñamos las bicis. Venga. Ahí tenemos a Alanis Morissette. Hostia, cómo desafina la chorba. Me da esta pena. Pero bueno, como canta Alanis Morissette, a mí me vale. Que hay que recordar que es Dios. Es verdad, es verdad. Vaya pedazo de película, Dogma, ¿eh? ¡Ay! Que llevo manilla de pista. Bueno, mira que hay motos, parece una tienda. Centro de Oviedo, zona histórica. Quien no haya venido, pues aquí tiene un mini tour. Señor japonés desubicado. Y llegamos al ayuntamiento. Oviedo, capital española de la gastronomía 2024. Ojo, cuidado, que estamos en los albores del desarme. El próximo fin de semana, 19 de octubre, el desarme, que es, bueno, pues una celebración que se hace recordando una batalla que no lo voy a volver a contar. La historia es que se comen garbanzos con bacalao, callos y arroz con leche. Mejor menú imposible. ¿Dónde dejaste el caballo? Lo que pasa es que esto de desarme ya trascendió y es un poco como el Black Friday, que no es Black Friday, es Black Month. Pues aquí ya es el Desarme Week. Aquí llegamos a la Regenta, una señora que dio nombre a una serie de televisión española. La Cathedral. Y por aquí el callejón de ahí a la derecha, ahí entramos en la calle Mon, en la calle Oscura y todos esos sitios donde se puede bailar bien. Y aquí tenemos el parking de bicis de Edu. ¿Quieres tomar una caña? Ahí, allí, allí. Aquí se toman buenos vermouths también. ¿Para qué poco vale lo que mola? Catedral de Oviedo, el parking de bicis de Edu en un futuro próximo, cuando le toque. Cuando quede vacía la iglesia, lotería. la catedral. Y aquí estamos con todos los reyes astures aquí, ahí Alfonso II el Casto, y no hay mejor sitio para enseñar todos los cambios que le hice a la Fixie, porque de la Fixie que enseñamos hace ya casi 2 años a la que hay ahora mismo, otra película. ¿Qué problema tenía yo con la Fixie aquí en Oviedo? Pues que con el 46 de plato y el 16 de piñón, con ese piñón fijo o si dabas la vuelta al piñón libre, en Oviedo con las cuestas que hay no me apañaba. Entonces hubo un cambio radical y es esto. Le cambié la rueda y dentro tiene un buje Nexus de 3 velocidades de Shimano. Ojo movida, porque aquí no se ven piñones, pero tiene 3 velocidades y eso es que lleva dentro un desmultiplicador que te hace explotar la cabeza, porque aquí son 22 piñones y con este desmultiplicador lo que te hace es te da un 36% más y un 36% menos, de tal manera que te quedaría como si fuese un piñón de 27 y un piñón de 16, más o menos. Pregunta, ¿esto tiene luz? No. Ok. La luz está aquí. Mira, la Sigma, la baratina, la Blaze es la que llevo. Está muy bien, yo esa la uso mucho porque dura la batería la de Dios. El montaje ya fue hace 2 años, ya casi no me acuerdo, pero os dejamos aquí el vídeo de cómo fue el proceso. Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like. Recuerdo que tuve que ponerle un fondo de llanta a la rueda porque no se lo traía y luego el resto de cosas más o menos bien. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Me quedó un poquitín largo el cable. La verdad que siempre pensé, tengo que cortarlo, pero nunca lo hice. Y luego le pillé pues estas movidas chinas, que es un poco haciendo de guía cable para pasarlo todo por abajo. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this true. Baby, you just make me feel crazy. A little crazy. Otra movida que pillé, y es que no era capaz de darle la tensión suficiente a la rueda para luego ajustar el cambio, que el cambio se ajusta, bueno, metiendo ahí la rayina y ajustando y dándole a la rodina esta. Como no era capaz de darle la tensión suficiente y que luego el cambio me quedase bien, compré esta pieza que es un tensor de rueda o de piñón, que lo que hace es separarte la rueda hacia atrás para que quede la cadena lo suficientemente tensa. Y una vez que esté tensa ya es fácil ajustar.
no expliqué esto. Mira las manos. ¿No expliqué? que se cae el señor. Que es contrapedal, pollos. Que esto se anda para adelante y se frena dando hacia atrás. Y mola muchísimo. ¿Qué pasa? Que tengo aquí una cápsula del miedo o algo así, que es el freno delantero. Se lo puedo quitar, pero cuando es cuesta abajo y tengo que bajarme la bicicleta, necesito esa ayudina. Por el resto, mola muchísimo. Tú vas pedaleando y cuando quieres frenar, pues vas dándole suavino, porque si le das fuerte, se clava. Tienes que hacer fuerza. Eso es derrape. Eso es fuerza y es una movida, porque siempre lo haces al revés. Yo siempre freno así. Antes me dio por probar hacerlo al revés y casi me pegó una hostia la virgen. Contrapedal. Freno contrapedal, que mola mucho. Más movidas. Para que os hagáis una idea de cómo es el cambio este, porque al final lleva 46 de plato y lo que decía, ¿no? Eso que va, esos piñones que van entre el 16-17 y el 29. Para que os hagáis una idea, con un compact, por ejemplo, con el plato grande, el desarrollo más liviano sería con el 32, o sea, con 11-32 de piñón sería 50-32. Eso es lo más liviano que hay. Para mí, para subir a casa, me sirve y me sobra y me basta. Y el piñón más pequeño sería como un, no existe, sería un 17, ¿no? Entre 16 y 18, el cuarto o quinto piñón más o menos. Aquí el plato de 46. Estas bicis vienen con un piñón de 16. El piñón de 16 con un plato de 46 es para llano. Claro. Sin más. Nada, aquí en Oviedo hay muchas cuestas. Y luego, pues, pijadinas que le puse. Este timbre Ofende, ¿eh? es una basura. Ofende bien. O sea, cuando es muy guapo y elegante, pero no siempre pita bien del todo. Tengo que buscar otros ahí. Mira, Claro. si sabéis alguno que esté guapo, dejadlo en comentarios, que igual lo cambio, ¿eh? Lo cumple. Aunque el sitio igual era aquí en medio, ¿eh? Puede ser. El manillar. Bueno, Tú con puedes él- elegir estas bicis, tengo entendido, con manillar de cuernos, Plano, drop, plano. que es el mítico de cartera, o plano. Claro, para el postureo de moverte en bici quedaba mucho mejor el drop. El cambio que tuve que hacer fue poner uno plano, porque si no, no había manera de poner los cambios, que al final esos 3 cambios que hablaba están aquí. A ver, a Y ver. es el típico grip sit, 1, 2, 3. ¿Vale? Ah. Así, 3 más duro, 1 más blando. Bueno, pues el manillar, Vale. ¿la potencia bien o buscaste algo más de H? Nada, bien, al final, para ir al Bermú, ¿qué? Aquí estamos. Una Fixie de H para ir al Bermú sería... Eso es fetén, ¿eh? Hostia, guapísimo. Te regalan las patatitas. Bueno, la luz ya la enseñé antes. Esto, que a mí me da la vida, que es un enganche que trae para el candado, ¿vale? Tiene un Si botonín. tú eres bikinero, a ti no te roban. Tiene un botonín por el otro lado y está de puta madre. ¿Qué me pasó una vez? Que esto, que tiene que hacer clic, porque a los bikineros nos gusta que haga clic y haga clac. Sí hace. Hace clic, ¿no? Bueno, pues un día con las prisas lo dejé así. ¿Qué pasó? Estaba bajando la avenida Galicia, me cayó, me cayó esto, se me metió entre las ruedas. No. Mira cómo está. ¿Y Mira, tú estás bien? entero. Bueno, espera, ¿la bici está bien? No, la bici, mira, quedó ahí. Mira cómo quedó esto, ¿eh? Ostras, Me venía sí, un sí, autobús por detrás, yo oliendo a quemado, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No me morí de milagro. Bueno, en fin, que hay que colocarlo con cuidado. Está guay, pero con cuidadín, que haga clac. Y luego tengo aquí la bolsina esta de Siroco, pues para meter todas esas multiherramientas, por si acaso un día pincho o algo así. ¿Qué pasa? ¡Oh, sorpresa! ¡Uy, dinero! sí. No. Digo, lleva vacío, pero no. Bueno, bien. No da ni para una barra de pan. Si encontráis la bici por ahí mía, sabéis que tengo dinero. Y la última cosa es que San cuando coloqué por primera vez los pedales, uno lo enganché mal. Y a base de usarla, lo que jodí fue la rosca de la biela. Jodí lo que es la rosquina que viene por dentro. Bueno, pues esa se comió entera. Entonces, tenía muchas soluciones para hacer. Podía haber comprado otras bielas, pero Edu se le lió la manta a la cabeza y hizo esto. ¿Qué voy a hacer para poner el pedal? Pues ponerle esta rosca, ¿vale? Una rosca izquierda es para el pedal izquierdo. Y para hacer más grande el agujero necesito este macho y esta palanquina. Fijador de tornillos y la llave para colocar el pedal. Hay que estar fuerte. Y para adelante. Huraquín hecho con la rosca perfecto. Quedó guapísimo. Fijador de tornillos para que el casquillo quede en la biela y no quede en el pedal si lo quito. Y para adentro. Lucilista a Polvermú. Bueno, muy apañado. Hay muchos comentarios en ese short y en ese reel Sí. hablando sobre, oye, ¿cómo lo hiciste? No sé, si de algunas dudas puedes dejar aquí algo de información. A ver, lo que puedo dejar información es que no sale más barato que comprar una biela. Lo digo porque las piezas esas, Todo dicho. esa rosca que hace que se abra esas piezas no son baratas. Pero bueno, ahí yo me empeñé en hacerlo y era una cosa personal y al final quedó muy bien. Es ampliar la rosca y meterle una tuerquina ahí y bueno, lo que visteis. Y aquí está la
bici con la que yo voy a Polpan, con la que yo voy al Bermú y que está guapísima y que tenemos una novedad que yo creo que más o menos ya se intuía, pero amigos biquineros, amigos socios biquineros, que sepáis que una bicicleta fixie, no como esta, como vosotros la queráis, Talla, color, todo lo pueden elegir. todo lo pueden elegir, ¿vale? Así que hay que hacer un sorteo, pero yo creo que hoy no. No, porque esto se alarga muchísimo. Yo de la mía voy a hablar mogollón. O sea, yo necesito una hora. Una hora. Una hora, porque tengo muchas cosas. Yo soy muy pijo. Y Vale. entonces yo creo que para el siguiente vídeo podemos hacer el sorteo. Quiero ver tu bici. ¿Me la tienes que enseñar? Sí, la tengo por ahí aparcada. ¡Chao! Hasta luego, Mari Carmen.